Es un gusto estar nuevamente en Sé Actor y le doy la bienvenida a mi querido maestro Alfredo Burrola. ¿Cómo estás? Muy bien, a pesar de todo. Estamos haciendo lo que más nos gusta y a ti te vemos dando clase de taller de televisión, que también los chavos de tercer año adquieren tantas herramientas y conocimientos gracias a la experiencia que tienes, porque actualmente también estás trabajando como director de escena en algunas producciones. ¿Ya cuántos años en esto, Alfredo? En televisión, 35 años y en cine, 50 aproximadamente. Oye, y no cabe duda que cada día se aprende, ¿sí o no? Así es, sí. Y bueno, para esta sección que tenemos, yo te quise invitar porque al final de cuentas tienes mucha experiencia en esto de la actuación. Y a los chavos que nos están viendo les vas a dar unas recomendaciones muy buenas y nos vas a decir el por qué. En cuanto a libros, ¿qué sorpresas nos tienes para todos los que nos están viendo? ¿Qué leer? Es difícil encontrar, seleccionar, no encontrar, seleccionar los tres libros, porque hay muchos Claro. libros. Entonces, y no traté de influirme por lo que acabo de leer, que eso sucede con muchas. Ay, la que acabo de La Tarantino, que y tienes eso es lo fresca. más reciente, ¿no? ¿No? Entonces empecé a recorrer en mi memoria los libros que he leído y algunos los iba a mencionar porque fue el primero que leí o porque fue el primero que me regalaron o porque fue el primero que entendí o porque hice así de alguna manera una encuesta y seleccioné algunos que son unos sí muy conocidos y otros no tanto. ¿Y cuál es la primera opción? La primera clásica indudable que además no solo releo, no completo, sino en pasajes y a veces en audiolibro, es El Quijote de la Mancha. Y esto a los chavos, a los que no lo han leído, ¿qué les va a aportar? Independientemente del contenido, que es importante, que es pues el tratar, el intento de conseguir las cosas, el de remediar males, el de hacer algo por la humanidad, el soñar, el visionar. Aparte da en el aspecto formal el lenguaje tan rico, tan especial, tan florido que es el castellano puro, ¿no? Digamos, y los personajes, la combinación de dos personajes, uno soñador y el realista, y esa combinación, y toda la historia y pasajes por los que transitan. Es un clásico de clásicos. Sí, era obvio. Y sobre todo, que tal vez puede ser un poco complicado, como dices, lo del lenguaje del castellano, pero esto nos va a ayudar precisamente a enriquecer el vocabulario. Así es, aparte de las anécdotas y la imaginería que tuvo Cervantes de Saavedra para escribirlo, ¿no? para ilustrarlo hacia la mente del lector. Vámonos con la segunda recomendación, mi Bien, querido Alfredo. bastante extraña. El realismo mágico me ha interesado desde el boom latinoamericano, con escritores como Rulfo, García Márquez, etcétera, todo. Pero hay uno poco conocido que por azares de la vida llegué a conocer personalmente y casi toda su literatura, y es un escritor ecuatoriano, Demetrio Aguilera Malta, que fue, entiendo, agregado cultural por parte de la embajada, por parte del país de Ecuador en México, y que su nombre es Demetrio Aguilera Malta, y escribió muchas obras, y entre ellas una que me encanta se llama 7 lunas y 7 serpientes, que condensa y es precursor del realismo mágico, mucho antes que García Márquez, un poco antes, porque casi son contemporáneos ellos, pero él escribió antes, él narró antes, todo este tipo de imaginería, pues de pasajes mágicos, de pasajes
clorofílicos que tiene Latinoamérica. ¿Y este libro lo puedes recomendar para todas las edades o a partir de...? A partir de, yo creo que de 13, 14 años para arriba, porque sí tiene mucho contenido un poco no apto para menores. Perfecto. Cerramos las recomendaciones de libros, ¿con cuál? Con uno que es muy, muy sencillo, que se llama, que en realidad es un libro de texto, o sea, para estudiar, que se llama Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica, que es un compendio de toda la mitología griega y donde transita desde el Olimpo mitológico y todos sus que veres y intríngulis con los semidioses y con los humanos, etcétera, y toda la historia que nos ilustra pues todo lo que es todos los seres mitológicos que se manejan en la mitología griega y que deviene en la romana, etcétera, etcétera, y muchas veces hay una cierta similitud muy sospechosa con la Biblia. Entonces, muy interesante, además que está narrado, y es un espléndido árbol genealógico de dioses, semidioses, héroes y humanos. Estoy seguro que estas recomendaciones les va a cambiar un poco la perspectiva que, como comentábamos, de qué es lo que leen los actores, cómo es la preparación que pueden tener, que incluso a quienes sea todas estas recomendaciones se las das a los alumnos también, y que van adquiriendo estas técnicas, estas herramientas para tener las bases, ¿no?, de la actuación. En materia de cine, en lo visual, me imagino que también fue muy complicado hacer algunas recomendaciones, pero ¿por qué decidiste platicarnos de estas tres siguientes? Es que hay, para seleccionar 3 películas, es que es difícil, claro. No sabe uno si tomarlo por género, por país, por director, por producción, por tantos elementos que intervienen en la realización cinematográfica. Pero de alguna forma escogí 3 que me motivaron en ciertos momentos de mi carrera. La primera, por ejemplo, me decidió a seguir la carrera cinematográfica. Al ver esa película dije, uy, esto se puede decir en este medio, este es mi medio, eso es lo que quiero, punto, ¿no? O sea, me decidió. Y otra, por la forma en que está hecha, la estructura, la innovación, los personajes que intervienen, y en fin, cada una tiene una similitud entre ellas de alguna forma, porque son, si no biografías, sí tienen de alguna manera la expresión interna del autor. Sin orden de importancia, ninguna. ¿Cuál sería la primera? Voy a usar así un poco, que casi todos los críticos dan, que es una película que ha estado desde que se filmó y se exhibió, ha estado casi siempre entre los 10 primeros lugares, o sea que es muy fácil, que es El Ciudadano Kane, que es clásica de clásicas porque Orson Welles innovó el cine de una manera brutal, mucho más veloz, mucho más contundente que Griffith o que muchos otros innovadores. Adelantado a su tiempo. Totalmente, y logrando cosas que jamás se imaginaron en el Hollywood de aquel entonces que se podían lograr. No había imposibles. El hundir la cámara en los pisos, el ver techos, el usar lentes muy especiales, el tener en foco todos los planos, muchas cosas, y la narrativa, la construcción de la película, la construcción dramática es excepcional. Primera gran recomendación. Así es. ¿La segunda? La segunda, que es la que me refiero, que me marcó mucho, es una película italiana de Federico Fellini, 8 y medio, que es pues básicamente la problemática que tiene todo creador. Aquí es un cineasta, pero se puede traducir a un pintor, a un escultor, a un poeta, etcétera,
que es el enfrentamiento ante el papel blanco, ante el lienzo blanco o ante el material virgen que hay que filmar y que no tiene, a veces no se tiene la seguridad o a veces ni la más mínima idea de qué se va a hacer y qué tiene la obligación de hacer por la necesidad de expresar. Y es todo los intríngulis que tiene un autor ante la posibilidad de una obra. Y los desarrollos y los avantares y problemas que tienen la vida diaria en sus relaciones humanas y en sus relaciones religiosas, en sus relaciones sociales, etcétera, y que le impiden o lo motivan a la creación. Qué interesante ver todos estos puntos que nos dices, porque tal vez como espectador vemos si nos gusta, nos entretiene, lloramos, reímos, pero todos estos puntos que, como dices, tú como director y tener esta visión, pues puede hacer que también nosotros veamos otra parte de la película. Bueno, ¿y cerramos con cuál? Con una que esa es muy visual, muy recomendable, no es nada académica, se llama, en inglés nomás, no me acuerdo cómo se llamó en México, se llama All That Jazz, que está dirigida por Bob Fosse, que fue uno de los grandes coreógrafos, bailarín y coreógrafo y director de cine, con películas extraordinarias como Sweet Charity, Lenny, etcétera, y esta All That Jazz, que es, no me acuerdo el título en español, que es pues una apuesta musical, esencialmente con la danza, la danza es una de las artes para mí la más afín con el cine, más que la literatura, más que la arquitectura, más que la dramaturgia. La danza tiene más afinidades con el cine que los demás porque se refiere al movimiento. Y las otras artes, pues la pintura son muy estáticas, y la danza tiene movimiento, el cine tiene movimiento. El cine tiene sonido, la danza tiene sonido, el cine, entonces la danza y el cine, y además una danza moderna, actualizada de aquella época, y el estilo de coreografías de Bob Fosse que tradicionalmente han marcado la historia del cine y del teatro en el mundo. Pues no nos queda más que agradecerte estas recomendaciones, tanto de literatura como de cine, porque de eso se trata, de darles grandes obras para ir teniendo un mayor marco referencial en cuanto a la actuación. Así que gracias, Alfredo, por este tiempo que nos das, y sobre todo también, ¿qué recomendaciones les darías ya por último a los chavos que quieran dedicarse a la actuación, además de la vocación? Pero ¿qué les dirías tú en tantos años que has visto desfilar a tantos alumnos y a actores? Ir al teatro, ir a museos, ir al cine, ir a todos lados y llenarse de conocimientos, no para saber más, sino para ignorar menos. Y sentir más, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Lo mejor para el 2022 y nos seguiremos viendo. Igualmente, Andy, pues aquí estamos. Así que ya lo saben, nos vemos en la siguiente cápsula de Sé Actor.